Buenas noches. Buenas noches a todos. En nombre del director general de la Alianza Francesa, de los miembros del Comité Ejecutivo de la Alianza Francesa, y saludo al señor Palma, quien nos hace el placer de estar con nosotros, les quiero dar la bienvenida y agradecerles por estar con nosotros esta noche. Vamos a empezar el primer rendezvous del año 2015 y simplemente quería recordarles que los rendezvous empezaron en noviembre del 2011, ya hace algunos años, y la idea del rendezvous es promover el debate de ideas y proponer un espacio de discusión, de reflexión sobre temas de actualidad de cualquier índole. Le doy la palabra a Mayumi Ortecho del IPIS, quien nos acompaña esta noche. Muchas gracias. Bienvenidos a todos a este rendezvous de la Alianza Francesa, donde rendiremos tributo a los periodistas asesinados de Charlie Hebdo. Yo represento al IPIS y el IPIS es una asociación de periodistas y estamos todos muy sensibilizados con este suceso dramático que además ha conmocionado a Francia y al mundo entero y ha puesto sobre la mesa el debate sobre la libertad de expresión y sus alcances. Nosotros queremos agradecer muchísimo a la Alianza Francesa por el apoyo brindado y por habernos brindado este espacio para realizar este evento. Agradecer también a la Embajada de Francia y a la PEP por ayudarnos en la organización. Y por supuesto saludar a nuestros distinguidos expositores, Piero Quijano, Mario Molina, Fernando Carvalho, Luis Jaime Cisneros, y saludar especialmente la presencia del embajador de Francia en el Perú, Monsieur Fabrice Moriès. Muchas gracias e iniciemos este rendezvous Je suis Charlie. Yo soy Luis Jaime Cisneros, les doy la bienvenida en nombre de la Asociación de Prensa Extranjera, soy periodista de la agencia France Press. Hemos querido junto con el IPIS organizar este evento para, como dijo mi colega Mayumi Ortecho, rendir un tributo a 12 personas. La paradoja de que estemos reunidos aquí es que, como lo señaló Mayumi, el tema de la libertad de expresión ha sido como puesta en el tapete. Y no quisiera que pase desapercibido que esa paradoja no nos debe hacer pasar desapercibido que en realidad estamos aquí porque dos radicales islamistas asesinaron a 12 personas. Es el asesinato de 12 personas el que nos convoca y es la condena a ese asesinato y al crimen y al terrorismo como expresión contra la libertad de expresión el que nos ha llevado a reunirnos aquí. Hemos invitado a Mario Molina, que es ilustrador del diario El Comercio, y a Piero Quijano, que es del diario La República, a que expongan y a que comentemos sus impresiones sobre los dibujantes, los 5 principales dibujantes de Charlie Hebdo que murieron en el atentado del 7 de enero. Para quienes han identificado durante muchos años a Francia con la historieta y la sátira, convendría nomás recordar que Francia no solamente es las historietas a través de Tintín y Asterix y Black y Mortimer, sino básicamente la sátira como herramienta política y como herramienta de libertad de expresión que se remonta a los orígenes de la Revolución Francesa. Voy a ceder el uso de la palabra a Mario para que empecemos esta reunión. Muchas gracias por su presencia. Bueno, yo quería empezar un poco hablando de esta tradición del humor y de la sátira francesa, ¿no? Digamos, de repente para la gente que no es muy cercana a este medio, resulta de repente lo de Charlie Hebdo una cosa aislada, pero no es así. Esto responde a toda una tradición del humor político y de la sátira en Francia que se inicia desde la época de la Revolución Francesa, ¿no? Y por ahí leí que Robespierre, digamos, dejaba completa libertad a la prensa hasta, digamos, el momento que llegas a la guillotina, ¿no? Entonces,
digamos, hacia mediados o la primera mitad del siglo XIX, hay en Francia una serie de revistas de caricatura y de sátira política que tenían, de alguna manera, son el antecedente de todo este anticlericalismo, esta idea del Estado laico, de respeto a la libertad de prensa, que luego encarnó Charlie Hebdo, ¿no? Y hubieron muchos episodios de censuras o incluso de prisión de editores o de dibujantes. Hay un caso muy, digamos, emblemático en relación a esto. El editor de la revista La Caricatura, Charles Philippon, había sido encausado judicialmente. Entonces, él en una de las audiencias, digamos, argumenta con los jueces que él no era responsable, digamos, de que el rey Luis Felipe se pareciera a muchas cosas. Entonces, en la misma sala hace un dibujo en cuatro fases, digamos. Comienza con la cara del rey Luis Felipe y termina en una pera. Entonces, después Daumier hizo una versión de este dibujo que por ahí se está viendo en el PPT seguramente, y finalmente lo condenan a Philippon a 6 meses de cárcel, a pagar 2.000 francos de multa y después otros 7 meses. Pero, digamos, esto es un indicador de que había siempre una pugna de estos humoristas o editores satíricos con el poder de turno, ¿no? Con Luis Felipe fue una cosa muy dura, digamos, fuerte. Había una pugna muy fuerte de esas revistas con el poder político. Y bueno, ya entrando un poco al tema de Charlie Hebdo, yo debo confesar que no la seguía mucho la revista. Yo más tenía noticia o conocía los dibujantes con los que más, de alguna manera, más cercanía tenía eran Wolinski y Cabu. Y de Wolinski, digamos, él nace en Túnez y cuenta en alguna entrevista que cuando era niño sus compañeros, sus amigos le pedían a los soldados americanos chocolates y chicles, y él les pedía historietas y decía, bueno, me daban historietas, chocolates y chicles. Y bueno, ya siendo adulto va a Francia y cuando hace su servicio militar regresa a Argelia, y estando en Argelia ve unos afiches de una revista que se anunciaba que iba a salir pronto en París, que era Harakiri. Entonces él ya tenía, digamos, ya dibujaba, tenía inquietud por el dibujo, y en uno de los permisos en que los regresa a Francia presenta sus dibujos a Harakiri, y de ahí es que comienza a colaborar con esta revista. Después, en mayo del 68, funda con Ciné una revista que se llama L'Engagé, que decía que la revista podía servir tanto como máscara antigás, como mecha para bombas Molotov, o como estos adoquines de las calles que los estudiantes sacaban y les lanzaban a la policía, ¿no? Era una revista muy combativa, digamos, muy evidentemente de izquierda. Y de ahí él pasa en una primera época de Charlie Hebdo, que es del año 71 al 80, él es editor de la revista. Y bueno, a lo largo de su carrera, él publicó casi una centena de libros. Y la mayoría de libros eran, aunque se dedicaba también a temas de actualidad política, tenía una devoción y una fascinación por las mujeres, por el sexo, por las relaciones, por el amor. Todo es un tema que él trabajó y que creo que fue la vertiente de su dibujo, de su trabajo que más conocida se hizo, ¿no? Él, por ejemplo, en alguna entrevista le dice a su mujer que cuando muera quiere ser incinerado porque cada vez que ella vaya al baño le va a poder ver las nalgas, ¿no? O otra cosa que decía él era que le preguntan ¿qué es lo primero que usted ve cuando una mujer abre las piernas? Él decía, los ojos. Bueno, otro de los dibujantes que fallecieron en este trágico evento fue Tignoux, que para mí realmente fue una sorpresa descubrirlo porque al igual que todos estos, tanto Cabu como Sharp, como Wolinski,
digamos, no tienen un dibujo demasiado preciosista, digamos. Hay como una especie de urgencia al momento de dibujar. Eran extraordinarios dibujantes porque, digamos, hablando desde mi experiencia personal, para mí me es muy difícil dibujar así de frente con un plumón. Todos ellos dibujaban de frente con un plumón, era una cosa muy rápida, muy, como que había una cuestión de urgencia, un sentido de urgencia en hacer las cosas, ¿no? Y este Tignoux era un tipo, cuentan en L'Humanité, donde trabajaba, que él llegaba y se ponía a dibujar interminablemente cosas sobre la actualidad con una velocidad y una agudeza y una o sea, dibujos muy agresivos, pero a la vez tenían en algunas cosas cierto viso de ternura, ¿no? Como una mirada muy amable sobre las cosas. Después otra cosa que he encontrado buscando información sobre él era que en el barrio donde él vivía, en Montreuil, él tenía mucho interés y realizó mucha labor con adolescentes, porque él, digamos, le fascinaba el carácter subversivo que podía tener el dibujo, ¿no? Y a la vez que interactuaba con esos adolescentes, tomaba apuntes y los dibujaba. Era un tipo que todo el tiempo estaba dibujando. Y en alguna ocasión que una asociación católica cercana al Frente Nacional lo encausó a él, le hizo un juicio, comenzó a hacer dibujos de las personas que estaban en la audiencia. Y de ahí, digamos, descubrió esta nueva faceta que él decía que los dibujos podían ser no muy perfectos, pero que el hecho de dibujar en ese momento le daba tenían una dosis de verdad que no se podía obtener de otra manera, ¿no? Incluso siguió él un proceso que parece que tuvo cierta resonancia en Francia, de un pastor corso que mató a un prefecto, y siguió él todo el proceso haciendo dibujos que semanalmente los publicaba en Charlie Hebdo, y al final de todo este proceso publicó un libro con estos dibujos, ¿no? Después hay otro libro interesante que es un diccionario gastronómico, pero digamos dándole la vuelta a los conceptos de la gastronomía, ¿no? Entonces lo hace con un periodista y, digamos, hacen como camino inverso, ¿no? Él ilustra textos que ya estaban escritos y el periodista escribe textos sobre los dibujos que él ya tenía listos, ¿no? Entonces así llega un momento en que se encuentran y sale este libro, ¿no? Buenas noches. Yo quería hablar principalmente de Cabu, que es un dibujante que descubrí en la antigua librería francesa de la Plaza San Martín, que se llama Plaisir de France, donde, aparte de la literatura francesa del momento, o la literatura clásica, había todo este mundo producido por los caricaturistas y dibujantes belgas y franceses, y por supuesto había las aventuras de Tintín, las aventuras de tinte o tinta colonial, había la resistencia del pueblito de Asterix y Obelix, había Lucky Luke, había historietas más de tipo americano como Michel Vaillant, que era un corredor de Fórmula 1, pero al comienzo de los 70 encontré dos libros de historietas de Le Grand Duduche, que era el personaje con el que Cabu comenzó en los años 60. Era un colegial de un colegio de provincia en Francia en los años 60. El Grand Duduche parecía intraducible, pero los españoles consiguieron traducirlo como el extraordinario Pepe. Y entonces es un personaje pacífico, no muy interesado en la educación oficial, que no tiene, digamos, aventuras. La historieta no trata de aventuras propiamente, sino más de anécdotas muy sutiles, delicadas entre Duduche y los otros alumnos, entre los profesores. Hay otros personajes como el director, que es una típica autoridad de aquellos años,
que le encanta dar discursos ¿no?, de inicio de año escolar o de cualquier ocasión, que le encanta escucharse a sí mismo. Y está su hija, que es una especie de Brigitte Bardot de colegio que todos desean y que no da bola a nadie, y menos a Duduche. Y después uno va descubriendo que el Grand Duduche es en realidad Cabu, es una especie de extensión de su personalidad, de seguramente algunas, parece que es sus recuerdos de colegial de liceo en Chalon-sur-Marne, que era su ciudad natal. Y es un personaje que va como Cabu, contra todo tipo de autoritarismo, contra todo tipo de militarismo, que hace una crítica muy aguda de la sociedad de su momento, que es curiosamente, o no curiosamente, es el momento previo a mayo del 68 y posterior. Entonces él ve esas transformaciones de una manera sutil y cercana y muy personal. Incluso físicamente Cabu y Duduche eran muy parecidos, tenían este pelo de tipo Beatles de la primera época, con lentes redondos, que nos puede hacer acordar a John Lennon o a Harry Potter según la edad de cada uno. Pero su nombre de nombre era Jean Cabu, con T al final, que se la hizo volar porque según él no le servía, no sonaba. Y Cabu era un nombre perfecto para un dibujante. Y para mí fue una sorpresa cuando apareció en las carátulas más duras de Charlie Hebdo y la revista Harakiri, porque tenía esta idea de alguien, a través de su personaje de Duduche, alguien sensible, pacífico, que trata de pasar piola dentro del sistema educativo francés de la época. Y de repente resulta que Cabu era mucho más que todo eso. Era miembro de una promoción de dibujantes y humoristas como Cavanagh, como Bolinsky, como profesor Choron, a los cuales los eventos de mayo de 68 los habían empoderado de una manera en que ya no iban a volver atrás. Pero a la vez él tenía una historia previa de servicio militar. Él fue a hacer el servicio militar a Argelia y regresó asqueado de la milicia. De ahí viene un antimilitarismo muy acendrado, ¿no? muy fuerte, que lo radicalizó cada vez más. Por eso este pase del Duduche romántico, soñador, en un colegio que trata de encontrar poesía en la vida gris de un colegio de provincia francesa de los años 60, de repente produce estos dibujos fuertes de Cabu, que para mí, como un lector igual que Mario, no teníamos la información al día. Para mí era una sorpresa que el Cabu que yo había conocido de Duduche fuera el mismo que estaba en la primera plana. Y después descubrí que además era un dibujante muy completo, que tenía una soltura sobre el papel casi inigualable. Y él trabajó, por ejemplo, en televisión durante muchos años en un programa con niños y niñas y una presentadora, Dorothée. Y él dibujaba de frente, así como describe Mario, con plumón. No se equivocaba, o sea, no necesitaba proporcionar, no necesitaba hacer un borrador, dibujaba de frente. Y era otra versión de él, ¿no es cierto? Alguien que puede estar en ser un radical y al mismo tiempo estar en televisión junto con unos niños y enseñarles a la maravilla del dibujo. Y además era un reportero gráfico, lo que ahora se llama bande dessinée reportage. Él fue uno de los iniciadores. Él viajaba y hacía lo que hacen fotógrafos, lo hacía de la mano, ¿no es cierto?, con bocetos, ya sea de la vida social en provincia o los ensayos de cantantes famosos. Era un tipo
que además dentro de su radicalismo y su antimilitarismo, pues, ecologismo, él decía él mismo que tenía un lado conservador, porque él era un admirador de Charles Trenet, conocía todas sus canciones, las cantaba en público, y también era admirador del jazz más tradicional. Y según él, lo que lo animaba de la música de Trenet era cómo tenía este envión de alegría a pesar de una vida dura con la que tuvo que lidiar. Y lo mismo los músicos, los viejos jazzeros americanos, que consiguieron crear una alegría estridente ahí donde nada se les estaba permitido. Yo creo que esta manera de verlo un poco, todas estas aristas, todas estas direcciones en las que iba Cabu, nos ayuda a verlo también como alguien que ha vencido junto a sus compañeros caídos esta cultura de la muerte que se empieza a venir, ¿no? Que es parte de una amenaza que es real, ¿no es cierto? Es una de todos los dibujantes que estaban en ese grupo, por supuesto, de las 12 personas que estaban ahí, he lamentado cada una de sus muertes, pero la de Cabu fue una pérdida personal en mi caso, ¿no? Todas, Volinsky, Chab, Honoré, todos ellos son, y los que no eran, los que eran guardaespaldas y los gráficos y correctores de textos, todos ellos nos duelen, pero solo quería hablarles de esta impresión de este dibujante Cabu. Gracias. Estaba recordando a través del relato de Mario y Piero que las amenazas que sufrió Charlie Hebdo se atizaron a partir de la utilización del elemento religioso en la sátira, y como los dibujos que estamos viendo a través de las diapositivas muestran que la sátira o el humor en realidad no se casaba con nadie, ¿no? Con ninguna religión, quiero decir, y finalmente termina siendo una paradoja que la religión, que para muchos es una expresión de amor, termine siendo el elemento que los conduce a la muerte a través de la mano asesina de las personas que perpetraron los atentados. No sé si tienen alguna reflexión en particular sobre el hecho del uso de la religión, la blasfemia, que toda sociedad libre y laica debería de alguna manera respetar. Bueno, yo a raíz de todos estos reportajes que se han sacado, se han visto en internet, a raíz de la muerte lamentable de estos colegas, recuerdo una entrevista en que Cabu le preguntan específicamente por qué es pertinente, digamos, hacer sátira o burlarse de las religiones. Y él dice que él habla de las religiones como ideologías. O sea, ¿por qué alguien le va a impedir a él referirse a una religión, sea cual sea, en tanto con que es una ideología, representa una manera de pensar, una visión del mundo? Él tiene todo el derecho, y cualquiera, dibujante, periodista, escritor o cineasta, de referirse a una religión en tanto que ideología, o de hablar de temas religiosos. En las imágenes que se están viendo ahí, yo he buscado en la página web de la Biblioteca Nacional de Francia todas estas revistas del siglo XIX, y tocaban temas de religión y atacaban, en este caso, más específicamente a la religión católica. Entonces, a raíz de estos hechos lamentables, se ha hablado mucho de esto y mucha gente reivindica pues el derecho a la blasfemia. O sea, como ¿por qué alguien que siente que la religión católica, musulmana, judía o la que sea, va en contra de su manera de pensar, o siente él que tiene alguna actitud, determinada religión censurable, por qué no va a hablar de eso, o criticarlo, o hacer mofa de eso? Me parece que es completamente legítimo y pertinente, y nadie te puede recortar el derecho de que tú quieras hablar de tal o cual tema. Puede ser religión o como cualquier otro tema. O sea, en esto no se puede poner límites.
porque si se acepta un primer límite, ¿quién te dice que por ahí aparezca otra persona y te diga, bueno, de estas cosas tampoco quiero que hables? Entonces yo creo que es completamente legítimo y pertinente la posibilidad de tocar temas de religión dentro de lo que es el humor. Pero también, perdón, había una serie de ilustraciones antisemitas en su momento que eran contra la población judía que vivía en Europa. Era directamente un bullying, no era sátira, no era un humor, no era una expresión contra un poder, y seguramente cosas de ese tipo también estuvieron presentes en esta ocasión. Nada justifica matar, pero la historia de la caricatura también está llena de estas cosas. Hay caricaturistas de todo tipo. Nosotros los hemos visto también en la prensa local. En la época de Fujimori había gente que dibujaba, en fin, pero dibujaba porque le tiraban una moneda al aire, ¿no? Bueno, tú mismo, recordando eso, un dibujo de Piero fue censurado de una muestra en los años 90, creo, ¿no? El dibujo 2007. Menos, en el siglo XXI, para situarlo más cerca, porque supuestamente, según los organizadores, se burlaba de los símbolos de la patria, ¿no? Era el soldado que tenía la bandera, el soldado de los tanques, creo. Era un monumento en que los soldados aparecían acuchillando a un campesino quechua y tenía una leyenda que decía la nación a sus héroes. Entonces eso le indignó a un general que se lo dijo al ministro de Defensa, que a su vez le reclamó al Instituto Nacional de Cultura, y se armó un lío de un mes más o menos, ¿no? Que salió extrañamente en primeras planas, ¿no? Más allá de la sección cultural de los periódicos. Sí, pues, es decir, el mismo Cabu también tuvo procesos, creo que 8, varios del ejército francés, otros de Le Pen, uno de Pompidou. Todos ellos estaban, claro, quizás esta intervención, este asalto armado era esperable, pero de repente nadie se le esperaba en el fondo, pues, ¿no? Nadie. La prueba es que amanecimos un día helados porque habían muerto de esta manera. Gracias. Sí, antes de darle el pase a Fernando Carballo, yo quería recordar que de alguna manera lo que estamos también evocando es el respeto a la libertad de prensa, que para nosotros es un valor absoluto que no debe tener o no debería conocer ningún tipo de restricción. De alguna manera lo que va a hablar Fernando, que es sobre la tolerancia y todo el debate que se armaba alrededor del crimen sobre si la prensa debe tener o no restricciones para publicar determinadas caricaturas o dibujos o contenidos que puedan ofender a quienes practican algún tipo de religión, han salido a flote, y la actitud más directa que ha permitido reflejar las percepciones en sociedades tan distintas como la francesa y la estadounidense y la europea en general es la aceptación de reproducir en sus páginas que tuvieron algunos diarios las caricaturas de Charlie Hebdo. Dos diarios emblemáticos estadounidenses, el New York Times y el Washington Post, se negaron a reproducirlas, invocando que podría ofender el contenido de sus lectores. Lo menciono para tener una idea de la manera como de alguna manera determinadas sociedades imponen, o periodistas en nombre del respeto se autoimponen o se autocensuran. Pero eso es un tema que no venimos a tratar ahora. Le cedo la palabra a Fernando Carballo. Gracias, Luis Jaime. Quiero comenzar felicitando a las instituciones que se han concertado para realizar esta mesa redonda, la Alianza Francesa, el Instituto Prensa y Sociedad, la Asociación de la Prensa Extranjera y la Embajada de Francia. Estamos rindiendo homenaje a 9 periodistas asesinados el 7 de enero en lo que es el crimen
más grande, es decir, de mayor número de periodistas que se conozca en los tiempos modernos, quizá en todos los tiempos. El récord anterior lo tenía el Perú, con 8 periodistas asesinados en Ushurajay. Una de las diferencias, las alturas de Huanta, una de las diferencias naturalmente es que los 8 periodistas fueron asesinados en el año 83 porque probablemente sus asesinos no sabían que eran periodistas. Lo importante, lo específico, lo excepcional en este caso es que han sido asesinados precisamente porque sabían que eran periodistas. Han sido asesinados nominativamente en el sentido más preciso de la palabra. Es decir, sabiéndose que el comité editorial se reunía el miércoles al mediodía, 2 asesinos que habían tenido entrenamiento militar en el Medio Oriente, aunque franceses, de origen francés, nacidos en Francia, educados en escuelas francesas, fueron, sabiendo que había en consecuencia una reunión general, preguntaron quién es Charb y lo mataron. Y así sucesivamente, antes de saber los nombres de las personas que ellos tenían por encargo matar, es decir, querían castigar que un grupo de prensa, que una publicación se haya atrevido a publicar imágenes que ellos consideraban denigratorias de su religión, el Islam o la religión musulmana. Eso es el hecho, y la contrapartida de este hecho es la más grande manifestación de masas de la historia de Francia, según algunos especialistas, mayor que la que tuvo lugar el 8 de mayo del año 45 para celebrar el fin de la Segunda Guerra Mundial, y para decir algo con humor, mayor también que la que tuvo lugar en el año 98 cuando Francia ganó el Campeonato Mundial de Fútbol, que hasta el momento era con cerca de 2 millones la más grande que se conocía en París. Un movimiento de masas espontáneo porque hubo manifestaciones desde el miércoles por la noche, manifestaciones en numerosas ciudades de Francia, y esta divisa que surge también espontáneamente, je suis Charlie, yo soy Charlie. Que no se crea, sin embargo, como ha sido ya dicho por Luis Jaime, que esto ha dado lugar a una reacción unánime, lejos de eso. Él ha citado el caso de diarios emblemáticos que editorializaron los días sucesivos, pero el mismo día, miércoles 7 de enero, uno de los diarios más prestigiosos y más antiguos de Europa, el Financial Times, publicó un editorial afirmando que la línea editorial de Charlie Hebdo era estúpida y abriendo la puerta a una interpretación según la cual, por decirlo de una manera cruda, se lo habían buscado. Ese editorial, publicado en línea el miércoles 7 de enero, fue retirado al cabo de pocas horas por una ola de críticas de los lectores de este diario asociado con el mundo financiero de Londres. ¿Cómo interpretar estos hechos? ¿Qué cosa es lo importante en términos de nuestra historia cultural común? Eso es lo que yo quisiera tratar de contribuir con algunas pistas, y para eso comenzar citando lo que dijo uno de los sociólogos más importantes de Francia y más queridos en América Latina, ha estado en el Perú en varias oportunidades, Alain Touraine, que comentando el hecho dijo: han asesinado a Voltaire, filósofo y escritor francés del siglo XVIII, muerto antes de la Revolución. ¿Por qué Voltaire? ¿Por qué Touraine dice eso? Una frase, on a tué Voltaire, que le dice muchísimo a los franceses. Todo francés comprende qué cosa es lo que se quiere decir. De la misma manera que comprenden cuando el general de Gaulle prohíbe que se detenga a Jean-Paul Sartre por distribuir el año 68 diarios prohibidos, diciendo de Gaulle: no se detiene a Voltaire. La frase ha entrado en la memoria colectiva, por eso se ha asesinado a Voltaire. Voltaire está asociado en la historia de la cultura francesa con 3 grandes elementos que tienen que ver con esto. Número 1, la defensa del humor. No solamente porque en su diccionario filosófico introduce el concepto de risa, que ha tenido destino posterior en la filosofía francesa, hasta el libro del filósofo y premio Nobel Bergson sobre la risa. Baudelaire ha escrito sobre el componente cómico y la risa en el arte. Es un tema que ha estado presente en la filosofía francesa desde por lo menos Voltaire. No solamente por este tema del humor que él ha reflexionado, pero que él ha practicado también.
una de las anécdotas que se cuenta de él es haber sido visto en una calle sacándose el sombrero cuando pasaba una procesión. Alguien le dice, pero ¿cómo, señor Voltaire, está usted ahora reconciliado con la iglesia? No, nos saludamos, pero no nos hablamos. Respuesta que da Voltaire en 1770. La religión es un tema mayor de su reflexión y se le puede considerar uno de los padres del concepto francés específico de laicidad. Es decir, la idea según la cual el espacio público, habiéndose conocido lo que han sido las guerras de religiones en Francia, recordemos como en el occidente no hemos tenido necesidad de religiones distintas que el cristianismo para matarnos entre nosotros. Las grandes guerras de religión y las matanzas religiosas en Francia han sido hechas entre confesiones cristianas diferentes. En particular, la matanza de la noche de San Bartolomé en el siglo XVI. Voltaire es el primer intelectual comprometido de la historia. Y su primer compromiso es poner en duda una decisión judicial de un protestante al cual se le acusa de haber matado a un niño tirándolo a un pozo, y él sostiene y insiste en esta causa, y hay una enorme correspondencia y obra en torno a eso. Se le está acusando porque es protestante y porque corresponde con los prejuicios que los católicos tienen de los protestantes respecto de la conversión de niños. Era un tema de un niño en disputa por su bautismo, madre católica, padre protestante, el affaire llamado Calas. Es ahí que comienza, es la primera vez, bajo una monarquía absoluta, que un hombre solo desafían a los poderes fácticos y sobre todo a una decisión írrita de la justicia. Por una parte religión, laicidad, por otra parte humor, pero por otra parte introduce en la filosofía francesa en el concepto de Locke de la tolerancia, formulado en esa frase famosa que es por lo demás la frase de la carátula del diario más antiguo de Francia, Le Figaro. No estoy de acuerdo contigo, pero daría mi vida porque tú puedas defender tus ideas. Esa formulación simple como, digamos, inspiración de lo que es una actitud tolerante hacia las ideas de los demás y hacia la prensa pluralista diversa, marca desde antes de la Revolución una aspiración constante en Francia. La Revolución viene a proclamar, desde el punto de vista jurídico, lo que había venido germinando antes. Algunos historiadores sostienen que lo más importante que ha dejado la Revolución es la Declaración de los Derechos del Hombre, 4 de agosto de 1789. Es la fecha más importante. Mitterrand decía eso cuando el Bicentenario. El artículo 11 define que no hay ninguna restricción a la libertad de prensa, salvo los límites que la ley fija para quien haya publicado algo erróneo. Es decir, el Estado no puede evitar que se publique algo. Si se publica algo que incurre en algunas causales penales, puede haber un proceso posterior. Es decir, que la justicia y la ley preservan el derecho irrestricto a publicar, sin que eso signifique que no se pueda hacer un proceso después. ¿En qué casos? Desde 1789, cuando hay difamación, cuando hay incitación a la violencia o al odio. La Revolución excluye, y desde entonces no existe en Francia el concepto, salvo algunas interrupciones, el concepto de blasfemia. No es una figura penal que exista. Esta definición de la Declaración de 1789 ha sido recogida después en la Constitución francesa, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que Francia ha firmado y promovido en 1948 y que tiene vigencia universal. Recordemos que una de las revoluciones del siglo XIX, en 1830, es precipitada por una queja colectiva por el no respeto de la libertad de prensa que los Borbones de la Restauración se habían comprometido a respetar. De manera que si Luis Felipe llega al trono de los franceses, ya no de Francia, en 1830, es a causa de una revuelta producida por prensa. Es por eso que durante los años 30 y 40, durante los 18 años de esta monarquía llamada de Julio, florece la prensa libre y la caricatura,
con la obra, como ha sido destacado, de Honoré Daumier, al cual Balzac llamó el Miguel Ángel de la caricatura. La palabra caricatura existía desde el siglo XVIII y viene de una palabra latina que quiere decir cargar, charrier, charger, cargar algo, es decir, distorsionar, acentuar un defecto, un rasgo del rostro de alguien para que sea percibido desde ese punto de vista. La palabra caricatura significa, en buena cuenta, distorsión, exageración. Como muchos psicoanalistas han mostrado, yo le debo a mi amigo el doctor Jorge Smith, literatura de Freud y de su discípulo Ernst Kriegs sobre el humor y los chistes. El humor en la prensa y en las caricaturas tiene que ver con procesos mentales infantiles. Los niños, cuando perciben a alguien, pueden fijarse en un elemento de su rostro. Papá tiene la nariz roja, o por qué tiene el pelo así o asá, o por qué ha dicho esto con un tal tic. Hay una percepción de la persona diferente que la voluntad integral que tienen los adultos. La caricatura, de alguna manera, hace reír porque nos hace retornar a una percepción del mundo que guarda algo infantil. Los niños dibujan, se expresan a través de eso. Por eso hay bastante literatura. Esta práctica es una práctica generalizada bajo litografía. Son obras de arte. Daumier además era también pintor y dibujante y escultor, porque tenía una vasta colección de bustos que le había hecho él mismo para inspirarse en sus dibujos. Y estos bustos son exhibidos en varios museos del mundo. Toda esta tradición del siglo XIX, defendida, repito, por grandes escritores, Víctor Hugo ha firmado con Daumier una famosa caricatura contra Napoleón III en relación con la obra que el exiliado y opositor al gobierno de Napoleón III impulsó junto a Daumier. Es con la llegada de la República en 1870-75 que habrá propiamente una ley de prensa que tiene en cierto sentido vigencia todavía, la ley de 1881 que, repito, consagra que nadie puede impedir que se publique o que se difunda algo, pero las personas que publiquen algo difamatorio o incitador a la violencia pueden ser procesadas. Hay una ley muy importante, y si yo la cito es porque ha dado lugar a muchas polémicas de 1990, llamada ley Guesso, por el nombre del ministro que la promovió, y que prohíbe el negacionismo, la negación de crímenes contra la humanidad. Eso es un delito en Francia. Sostener que no ha habido un holocausto en tal y cual circunstancia, particularmente el holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial, el holocausto armenio. Leyes memorialistas que introducen un régimen especial de la prensa en Francia. En este marco jurídico han habido Charlie Hebdo, en sus 45 años de vida, 52 procesos. Ha perdido algunos procesos que durante los años 70 habían sido hechos en general por grupos católicos integristas. Charlie Hebdo viene de una tradición de izquierda anarquizante, anticlerical, tratando de ejercer lo que la caricatura es en su esencia, un mecanismo social para favorecer la igualdad entre los ciudadanos, puesto que nos burlamos de los poderosos, porque los poderosos aparecen ahí bajo su peor ángulo. Preciso que, porque algunas personas me han preguntado también este nombre, Charlie Hebdo, nace en 1970, a fines de ese año, como retoño de un ancestro llamado Harakiri, que fue cerrado por una carátula que la justicia consideró denigrante respecto a las víctimas de una discoteca que se quemó, como ha sucedido en Lima recientemente, con 140 muertos. Unos días antes de que muriese el general de Gaulle, en el año 70. Entonces publicaron como carátula baile trágico en Colombé, : un muerto. La carátula hacía referencia a la vez a 140 muertos en un baile trágico y a la muerte de una persona llamada Charles de Gaulle. Quienes la crearon, y que había sido presidente hasta un año antes, como saben, durante 10 años, además de héroe de la Guerra Mundial. El título
viene de que ellos comienzan a publicar la tira cómica norteamericana Charlie Brown, pero intentan seguir haciendo humor sobre Charles de Gaulle, al cual a veces se llamaba Charles le Grand, el Grande, llamarlo Charlie. El nombre Charlie es un nombre insolente y provocador frente a un gran héroe que había fallecido recientemente. Esos son sus orígenes. Charlie, por eso, es decir, una mezcla de una historieta norteamericana, Charlie Brown, de Schulz, con una mofa contra el jefe de Estado y contra el monumento de héroe que era de Gaulle. Hebdo, porque es un semanario, y en francés hebdomadaire quiere decir semanario, pese a que Harikiri era mensual. Esos son los orígenes. Y durante las primeras décadas, todos los procesos y toda la insolencia es por pudor, por ofensas a personalidades del mundo político, por denuncias sobre el mundo político. El tema islamista, que está en el centro de nuestra reflexión de hoy, ha venido planteándose cada vez más gravemente desde la revolución de Jomeini, años 79, quien, como guía de la revolución islámica de Irán, condena a muerte a Salman Rushdie en el año 88. Podemos datar de ese momento, hace entonces 26 años, una crispación particular contra la libertad de expresión ejercida en los países occidentales y el mundo islámico, aunque en ese momento se trata de algo islamista, no es todavía terrorismo fuera del Estado, ni sunita. Es durante los años 90, con las guerras del Golfo, con la aparición de Al Qaeda y sobre todo con los atentados del 11 de septiembre del año 2001, que tenemos una crispación constante que se ha, digamos, materializado de la manera más extrema con los dibujos daneses del año 2005. Charlie Hebdo asume plenamente la defensa de esta publicación danesa que, en ejercicio de una tradición liberal, publica dibujos hechos por daneses en las que se representa al profeta Mahoma. Acá hay un tema que es teológico musulmán. Hay imames, hay intérpretes, teólogos musulmanes en Francia que sostienen que el profeta Mahoma sí puede ser representado, que no hay una prohibición en el Corán y que de hecho se le representó durante los primeros siglos de esta religión. Se le deja de representar precisamente cuando a partir del siglo X hay judíos y hay cristianos que se convierten a esta nueva religión. ¿Y por qué es que se acentúa esta negativa teológica a hacer imágenes del profeta? Por la creencia de que los cristianos se habían vuelto idólatras, es decir, que consideraban que Jesús era Dios por haberlo representado. Es la imagen que lleva a que los cristianos divinicen a quien era solamente un profeta. El muy moderado presidente de la Asociación Musulmana de Francia, del Perú, disculpen por este lapsus, es una comunidad con 1.200 miembros, de los cuales 400 son convertidos, no son nacidos en el mundo religioso cultural musulmán, reprueba los atentados, predica tolerancia, pero confiesa que él no puede aceptar y considera que es ofensivo que se publique una imagen de Mahoma, cualquiera que sea, con mucho mayor razón, las imágenes provocadoras, excesivas, desafiantes, agresivas de los daneses del año 2005. Yo uso estos adjetivos porque fuera de la ley, la justicia francesa los usó en los procesos que se intentaron hacer por haber publicado esos dibujos. La justicia francesa sentenció que en efecto eran dibujos agresivos, excesivos, provocadores, pero que eso no era ilegal, que se podía hacer y que era parte de lo que la ley francesa debe permitir. ¿Cuál es el fundamento de esta decisión judicial? Se procesa en Francia a quien preconiza el odio a una comunidad étnica o religiosa, el antisemitismo u otras variantes del racismo. Uno puede ser condenado si es que incita al odio racial, pero no puede ser condenado si se burla de una religión, cualquiera sea ella. La diferencia es que para la ley francesa la religión es una creación del espíritu humano, igual que una obra de arte.
uno puede considerar que la Novena Sinfonía de Beethoven es una obra cursi y que la Capilla Sixtina es hecha por un pésimo pintor. No es un delito no opinar eso. De la misma manera, la religión es considerada como una creación del espíritu humano que está sujeta, como el resto de las creaciones, a la crítica. La diferencia fundamental es: no se puede agredir a personas ni incitar al odio ni hacer apología del terrorismo. Pero uno puede decir lo que quiera sobre la obra, no sobre las personas que creen en esa religión. Ese distingo es fundamental y de hecho es una de las razones de incomprensión mayor de la posición francesa por parte de los países anglosajones. Ya cité el caso del Financial Times, Luis Jaime Cisneros había citado el caso de diarios emblemáticos de los Estados Unidos que de hecho no publican esas imágenes, por una comprensión, por una actitud, por una tradición políticamente correcta respecto de la relación de la sociedad norteamericana con la religión. Hay un problema real, hay una diferencia real, tanto es así que no existe una palabra inglesa para traducir laicidad, laicité, que es la palabra clave. Se traduce en general en la prensa norteamericana como secularismo, que es diferente. No corresponde a lo que laicidad quiere decir en Francia. Es un estado institucional y jurídico que protege a todas las religiones separándolas del espacio público. Por eso es que hay cristianos por la laicidad. No están contra su religión, creen que no debe haber interferencia entre ninguna religión y las decisiones políticas. De hecho, hay por una parte una reticencia de parte de países anglosajones y naturalmente una hostilidad declarada, violenta, a veces criminal, de algunos países musulmanes que no aceptan, no están en el contexto cultural de Francia, que hayan esas imágenes. En principio, deberían protestar igualmente cuando se publican imágenes de Jesucristo, porque es un profeta con el mismo estatuto que Mahoma para la religión musulmana. He dicho entonces los temas centrales: distinción entre personas que creen en una fe y la fe ella misma. Hay un debate en el mundo musulmán, repito, el imán de, por ejemplo, Burdeos, una de las ciudades más grandes de Francia, sostiene que sí se puede representar a Mahoma y que en todo caso no hay ninguna prohibición de ese tipo para quienes no son creyentes. Esta es una publicación francesa hecha por franceses, entre los cuales algunos musulmanes que murieron también víctimas del atentado. Es cierto que en el mundo sunita, desde el siglo XVIII y el auge de una corriente conservadora musulmana, el wahabismo, aliada con la dinastía Saud, desde principios del siglo XIX, que es la dinastía que reina en el país que se creó en 1934. Yo quisiera, puesto que se trata de rendir homenaje a los periodistas, recordar también que entre los muertos hay un periodista económico, que en general suelen ser periodistas los que tienen menos humor, ¿no? Los periodistas económicos. Él tenía mucho humor. Bernard Marie Sucede, además, que vivió en el Perú, que le gustaba en el país y que trabajó acá en el Banco Central de Reserva el año 84. Él decía una cosa muy extraña para ser un economista del directorio del Banco Central de Francia desde hace 2 años. A los 66 años él fue hecho miembro. Decía: los economistas, su oficio, son en nuestra época como los médicos en la época de Molière. Hablan de una manera tal que la mayor parte de gente no entiende, entonces aceptan. Permítanme contar un chiste de Molière para ver si los hace reír 350 años después. Un médico ha sido invitado por una familia noble con mucho dinero porque tiene una niña enferma. El padre le pregunta: ¿y entonces qué tiene mi hija? ¿Por qué está enferma? Y el médico contesta en latín: pero no he entendido bien qué cosa es lo que quiere decir. Lo que quiero decir, de acuerdo a Aristóteles, es que está enferma su hija porque ha perdido la salud. El
Pero ¿cómo no lo había pensado? ¡Qué cosa tan inteligente! Este hombre, bueno, se ríen 350 años después. Verdaderamente, este hombre es muy inteligente. ¿Y usted dice que Aristóteles dijo eso? Sí, lo dijo Aristóteles. ¿Cuándo? En un libro que se publicó póstumamente después de su muerte. ¿Por qué? ¿Murió Aristóteles? Sí. ¿Cuándo? Hace mucho tiempo. Pobre, tan joven. Es decir, Molière haciendo mofa y haciéndonos reír hoy sobre los médicos que usan latinajo, jergas que creen saber, contradiciendo al gran economista Galbraith, quien afirmó que la única diferencia entre los economistas y los no economistas es que los primeros creen que saben. Maris murió, como he dicho, víctima de ese atentado. Él era accionista, iba solamente los miércoles, los días que había directorio, y la verdad es que vale la pena pensar en él porque ha dejado un recuerdo sumamente grato en un país al que él vino porque amaba. Puesto que comencé con Voltaire, quisiera culminar con Víctor Hugo, quien presidió el homenaje nacional por el primer centenario de la muerte de Voltaire en 1878. Y dijo esto: hay que decirlo con un sentimiento de respeto profundo. Jesús lloró, Voltaire sonrió. Es de esta lágrima divina y de esta sonrisa humana que está hecha la dulzura de nuestra civilización. ¿Cuál es nuestra civilización? Y esto es quizás la pregunta más importante. ¿Qué cosa es la civilización occidental? ¿Y tiene ella valores fuera de la defensa de la libertad? La pregunta se le hizo alguna vez al más grande humorista entre los políticos del siglo XX, superior a Clemenceau, que es en Francia, ¿no?, el gran político humorista, superior a Churchill, que dijo alguna vez sobre De Gaulle, contemporáneo y aliado. Su problema es que cree que las playas sirven para hacer desembarcos. Entre otras muchas bromas, pero el más grande humorista es sin duda Gandhi. Gandhi, quien podía contestar cuando le cuestionaban que él viajara en tren en la India en tercera clase. ¿Por qué viaja en tercera clase? Porque no hay cuarta. Humor, Gandhi, pero yo quisiera rescatar una respuesta de humor y de gran fineza que me permite dejar planteadas preguntas. Le preguntaron: ¿qué piensa, señor Gandhi, de la civilización occidental? Sería una magnífica idea. Bueno, ojalá que esta magnífica idea pueda ser vivida diariamente en nuestros diarios y en las plumas de nuestros dibujantes valientes, que han tenido también problemas, felizmente que no con intolerancias criminales, pero sí hay, lo hemos visto hace poco con el teatro, pulsiones intolerantes contra la expresión en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Finalmente doy el uso de la palabra al embajador Fabrice Moriès y para dar antes de dar por finalizada la reunión. Embajador. Muchas gracias. Es difícil de hablar después de Fernando Carvalho, pero voy a intentar. Muchas gracias a la Alianza Francesa, muchas gracias a IPIS por tomar la iniciativa de esta reunión y de su tributo. Y es para mí un honor encontrarme aquí para clausurar este evento en tributo a Charlie Hebdo, y que es a la vez para mí, estoy seguro también para nosotros aquí presentes, un tributo a todas las víctimas, 17 en total, que han fallecido durante los ataques terroristas en Francia hace un mes. Quisiera empezar con algunas palabras que les parecerán muy triviales, pero que me parecen también imprescindibles de hacer. Esos ataques, como mis compañeros han dicho también, no han sido solamente un ataque contra ciudadanos franceses, sino también contra valores, y en primer lugar la libertad de expresión, la libertad de prensa.
Y quisiera también mencionar los numerosos mensajes de las muestras de apoyo, de solidaridad, de amistad que hemos recibido de parte de muchos peruanos durante el mes de enero a raíz de esos eventos. De hecho, Charlie Hebdo y el famoso lema "Je suis Charlie" se ha convertido en una suerte de símbolo mundial que es muy probable los miembros de su redacción asesinados nunca hubieran imaginado. Y lo más probable es que tampoco les hubiera gustado la idea de convertirse en un motivo de unidad y de consenso, ya que precisamente la idea de nunca buscaron ni la unidad ni el consenso. Piero Quijano y Mario Molina nos han explicado que comparten con Charlie esta voluntad de, a través de una simple viñeta, provocar la sonrisa y al mismo tiempo llevarnos a reflexionar sobre temas políticos o problemas sociales. Y el talento de Charlie consiste precisamente en encontrar la forma de burlarse y de hacernos reír de nuestros políticos, de nuestros símbolos, de nuestras ideologías y, por supuesto, de nuestras religiones. Quisiera también agregar algunas reflexiones a lo que ha expuesto con mucho talento Fernando Carvalho hace unos minutos. Es decir, que el debate entre el humor y la libertad de expresión es universal. En el caso de Francia, la respuesta es muy sencilla. Nuestro país defiende y protege la libertad de expresión, mientras no incite al odio y a la violencia. Las restricciones del ejercicio de la libertad de opinión y expresión no son aplicables en derecho francés. Y ni, por cierto, tampoco en los textos internacionales en vigor. Defender la libertad de expresión en Francia no significa que todo es posible, y la ley está aquí para prohibir cualquier abuso. Y como lo ha dicho Fernando, cabe hacer una clara distinción entre la facultad de debatir con respecto a todo sistema de pensamiento, religión o convicción que incluye la posibilidad de crítica, por una parte, y la incitación al odio, por otra parte. Y de acuerdo con nuestros textos legales, solo se combate a este último. Y es la razón por la cual debemos rechazar completamente la supuesta teoría de un doble estándar entre, por una parte, el Islam o el cristianismo, de los cuales se podría burlar sin límite, y, por otra parte, el judaísmo, que nadie podría criticar por la tragedia de la Shoah durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, de manera lamentable, las críticas contra el judaísmo esconden a menudo, y tal vez siquiera sin esconderlo, un verdadero antisemitismo. Charlie Hebdo es provocativo con respecto a todos los poderes y a todas las instituciones, incluso el religioso. Y la revista publicó caricaturas sobre diversas creencias y las tres religiones monoteístas, y no solamente con respecto al Islam. Varias caricaturas, hemos visto algunas de ellas hoy, se burlaron del Papa y de la Iglesia Católica. Y la publicación fue objeto de varios litigios promovidos por asociaciones o grupos de horizontes muy diversos, y se la condenó en algunas ocasiones. Es que las libertades fundamentales, tal como se encuentran garantizadas en el ámbito internacional, protegen a los individuos y no a las religiones. Las restricciones del ejercicio de la libertad de opinión y expresión no se aplican por ello a la crítica de las religiones o símbolos. Y se debe recordar que de manera muy lógica, algunos países han intentado de promover en el ámbito internacional el concepto de difamación de la religión, con el objetivo, obviamente, de poner límites excesivos a la libertad de expresión.
Francia defiende los derechos y libertades fundamentales, incluidas la libertad de expresión y la libertad de religión o convicción para todos los individuos. Esto es verdad para los franceses de confesión musulmana, como para todos los ciudadanos. Y numerosos de esos ciudadanos de confesión musulmana fueron a manifestar su solidaridad con los periodistas asesinados, con todas las víctimas, incluso si no aprobaban necesariamente la línea de Charlie Hebdo. Esos franceses de confesión musulmana saben, por cierto, que la mayoría de las víctimas de los fanáticos que fomentaron el odio en la mente de aquellos asesinos son musulmanes, como las noticias espantosas que recibimos hace unos días de Siria lo han vuelto a mostrar. Y es la razón por la cual estoy también consternado frente a algunas reacciones cuando unos reconocen la barbaridad del crimen de Charlie Hebdo, pero agregan enseguida que las caricaturas han herido la sensibilidad del mundo musulmán. Me parece más bien que lo que debería herir la sensibilidad es el destino de Mas al-Kasebet, este ciudadano de Jordania que murió de manera atroz, y tal vez el 7 de enero, el mismo día que el ataque contra Charlie Hebdo. Y frente a tanta barbarie, los defensores de los valores democráticos a nivel mundial no pueden quedarse sin reacción. Para terminar, quisiera decir algunas palabras sobre la laicidad, que es un principio fundamental de la República Francesa. Y como también lo ha dicho Fernando Carvalho, es el fruto de nuestra historia. La laicidad no significa ni hostilidad ni indiferencia con respecto a lo religioso. Significa la garantía de la libertad de culto y de conciencia, la separación de la política y de la religión y la neutralidad del Estado. La única filiación que cuenta a los ojos de la República Francesa es la ciudadana y la pertenencia a la comunidad de los franceses. Si este principio es una evidencia hoy para Francia, reconocemos también que no sucede lo mismo en ciertos países. Cada uno es libre de decidir sus principios constitucionales y su sistema jurídico. Nos parece, sin embargo, que la laicidad es un modelo de equilibrio de las libertades fundamentales y ha permitido desde 1905 el ejercicio pacífico de la libertad de religión y convicción en Francia y las condiciones del vivir juntas. Muchas gracias.